Hola, bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno en el cerebro digital de la inteligencia artificial, para entender cómo funciona de verdad. Seguro que más de una vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que una máquina, que solo entiende de ceros y unos, aprenda a conversar como una persona? Pues la respuesta, como casi siempre en este mundo, es a la vez muy simple y súper compleja. Venga, vamos a desgranarlo. Mirad, la base de casi todos los modelos de lenguaje que usamos hoy en día es una técnica llamada predicción del siguiente token, o NTP. Es muy fácil de entender. Imagina que estás leyendo una frase y tu único trabajo es adivinar cuál es la siguiente palabra. Pues eso es lo que hace la IA, pero miles de millones de veces por segundo, aprendiendo patrones de lenguaje a partir de cantidades bestiales de texto. Y a ver, este método ha sido un éxito rotundo. Gracias a él tenemos las IAs tan potentes de hoy. Pero ojo, no es perfecto. Hay quien dice que, claro, al centrarse solo en la siguiente palabra, es como tener una visión muy a corto plazo, y eso podría estar limitando su capacidad para razonar o planificar de verdad. Entonces, el paso lógico era pensar, vale, ¿y si en vez de pedirle que adivine solo la siguiente palabra, le pedimos que intente predecir, no sé, las próximas 5 o 10? Vamos a darle un poco más de perspectiva, ¿no? Y de ahí sale la idea de la predicción de múltiples tokens, o MTP. La teoría era buena. Si obligamos al modelo a pensar en varias palabras a la vez, tendrá que crear unas representaciones internas, un pensamiento mucho más rico y complejo. Sobre el papel sonaba de maravilla. Pero claro, aquí es donde nos topamos con el gran problema. Predecir con exactitud las próximas, digamos, 8 palabras de una frase es una tarea brutalmente difícil. Piénsalo, ¿podría una persona hacerlo? Es casi imposible. Le estábamos pidiendo a la máquina algo que roza lo adivinatorio. Y este gráfico lo deja clarísimo. Mirad, aquí vemos cómo de bien aprende el modelo para cada palabra futura que intenta predecir. La línea de abajo del todo, la azul oscura, es la siguiente palabra, y vemos que aprende bastante bien. Pero fijaos en las líneas de arriba, las que representan palabras más lejanas. Es que apenas bajan. El modelo sencillamente se estrella intentando predecir tan lejos. No aprende. Y esto, lógicamente, se ve en los resultados. El método MTP no es fiable. A veces, en tareas muy concretas, da una pequeña mejora, pero en la mayoría de pruebas de lenguaje, de hecho, hace que el modelo funcione peor que el original. O sea que no, por aquí no iban los tiros. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Los investigadores, en lugar de insistir con una tarea que era demasiado difícil, dieron un paso atrás y se preguntaron, ¿y si estamos enfocando mal el problema? ¿Y si le pedimos a la IA que haga algo diferente, algo más inteligente? Esta es la idea clave, el corazón de todo el estudio. Vamos a olvidarnos de que la IA adivine las palabras exactas. En lugar de eso, vamos a enseñarle a entender el orden en el que van a aparecer las siguientes palabras. Ya no se trata de adivinar el qué, sino de entender el cuándo. A este nuevo método lo llaman predicción del orden de tokens, TOP. La IA ya no tiene que decir la siguiente palabra es darte. Ahora aprende algo más sutil. Aprende que darte va a aparecer antes que por y después que voy. Es una tarea mucho más abstracta y, como vamos a ver, muchísimo más fácil de aprender para ella. A ver, este diagrama es genial, porque muestra cómo lo hace. A partir de la secuencia nunca voy, el modelo no intenta adivinar las palabras, sino que les asigna una especie de puntuación de cercanía. La palabra que sabe que viene justo después, A, recibe la puntuación más alta. La siguiente, darte, un poco menos, y así sucesivamente. Aprende el orden relativo, no la identidad de cada palabra. Y aquí viene la parte que es una auténtica genialidad en cuanto a eficiencia. El método antiguo, el MTP, era un monstruo. Necesitaba añadir una nueva y compleja capa de procesamiento por cada palabra futura que quisieras predecir. Era carísimo. El nuevo método, TOP, solo necesita una única capa extra, muy sencillita. Da igual si está ordenando 3 palabras o 20. Es más simple, más elegante y muchísimo más fácil de escalar. Muy bien, la idea suena increíble, es más eficiente, pero la pregunta del millón es, ¿funciona de verdad? ¿Mejora las capacidades de la IA? Vamos a lo importante, los resultados. Echemos un ojo a esta tabla. Compara el método antiguo, MTP, con el nuevo, TOP. Fijaos en los números. En la columna de MTP vemos muchos valores negativos, lo que significa que el modelo base empeoraba. Ahora mirad la columna de TOP, todo positivo. Mejoras consistentes y en algunos casos espectaculares. Mirad Trivia QA, una prueba de conocimiento, una mejora de más de 6,5 puntos. Es una barbaridad. Y para que nos hagamos una idea del impacto, en otro de los modelos que probaron, la mejora en esa misma tarea fue de más de 7 puntos. En este mundillo, conseguir una ganancia así es algo enorme, y demuestra que esta tarea de ordenar, aunque parezca más simple, en realidad le da a la IA una comprensión mucho más profunda del lenguaje. Entonces, ¿qué significa todo esto?
¿Qué podemos sacar en claro de cara al futuro del entrenamiento de inteligencias artificiales? Pues las conclusiones son bastante potentes. Primero, enseñar a una IA a ordenar es más fácil y mucho más efectivo que obligarla a predecir. Segundo, el método TOP es infinitamente más eficiente y escalable. Y tercero, y más importante, las mejoras son reales y consistentes. Esto podría abrir una vía completamente nueva para entrenar los modelos del futuro, haciéndolos más listos con menos esfuerzo. Y esto nos deja con una última reflexión que a mí me parece fascinante. Si este cambio de adivinar a ordenar funciona tan bien con el lenguaje, ¿dónde más se podría aplicar? ¿Podríamos enseñarle a un coche autónomo a ordenar los eventos más probables en la carretera en lugar de intentar predecir el siguiente fotograma exacto? El potencial que se abre aquí es, sencillamente, inmenso.